Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, ya sabéis, el podcast semanal de tecnología de Mixio, en colaboración con nuestros amigos del Android Libre y de Omicrono. Esta semana viene un poquito tarde porque entre pitos y flautas he tenido que esperar a que mi compañero estuviera ya aterrizado, descansado, dormido y todo, porque viene del CES 2018, que es de lo que vamos a hablar. ¿Qué tal estás, César Muela? Hola, ¿qué tal, Alex Barredo? ¿Cómo estás? Pues yo bien, al menos no me he tenido que meter ahí, yo qué sé, 50 horas de avión. Yo ya estoy superando por fin el jet lag, pero bueno, ya descansado, aprovechando fin de semana, recapitulando, reflexionando, pero bien, ya estoy bien. Bueno, sé que ha hecho, no sé qué tiempo ha hecho por Las Vegas, pero todos hemos visto que ha caído un chaparrón enorme en mitad del evento. Sí, allí la gente estaba un poco alucinando porque hacía como 6 meses que no llovía. A ver, al fin y al cabo es algo normal porque es el desierto. Entonces, claro, la verdad que el fin de semana nos hizo muy buen tiempo, de tipo 20 grados, sol y estupendo todo, pero a partir del lunes, que es cuando se estaba montando todavía el CES, los stands y demás, empezó a llover. Y la previsión era que no parara. Y efectivamente no paró ni el lunes ni el martes, y el miércoles todavía seguía así como medio tocado. Así que efectivamente un CES pasado por agua. Bueno, preséntate quién eres, qué haces. Hola, soy César Muela y soy coordinador editorial de Weblogs SL, empresa más conocida por webs como Sataka, por ejemplo. Entonces, yo soy el responsable de coordinar las webs de tecnología. Muy bien, es que estás ahí con tus marionetistas, ¿no? Bueno, el CES de 2018 se ha caracterizado como el del año pasado, un poco mucho por los altavoces inteligentes, los asistentes virtuales, los asistentes inteligentes o los altavoces virtuales, como lo queráis decir. El año pasado fue mucho de Alexa, digamos casi inesperado, porque era un producto, el Amazon Echo y los diversos, digamos, formatos en los que venía embebido el sistema inteligente de Amazon, y este año Google no ha querido que se repitiera. Yo creo que esa es la sensación que me ha dado, ¿no? Quiero que me cuentes ahí, porque desde fuera se veía, en plan, han comprado muchísima publicidad, una presencia enorme, es decir... Sí, yo creo que fue un golpetazo encima de la mesa que Google quería dar, y efectivamente lo hizo ya no solo en el centro de convenciones de Las Vegas, que es donde tenía el stand, que luego si te parece comentamos, sino que también por todo el strip, por toda la ciudad de Las Vegas, pues tenía publicidad, y no publicidad pequeñita o que no destacara, sino eran grandes paneles de publicidad. Imagínate ocupando toda la fachada de un hotel, y allí los hoteles casinos son bastante grandes. En el monorail, en el tranvía que hay allí, también tenía publicidad de Google Assistant, o sea que la presencia de Google era como, bueno, es la primera vez que tenemos stand aquí en la feria y queremos que se note, ¿no? Al final era como, no queremos pasar desapercibidos, no queremos que Alexa vuelva a acaparar titulares, y yo creo que lo han conseguido. Exacto, porque ha sido como una batalla, en plan, esto tiene conectado Alexa, esto está conectado con Google. ¿Qué tipos de dispositivos vimos? Porque, o sea, lo típico de la nevera con una pantalla y Alexa es un poco ya viejo, ¿no? Sí, por supuesto también va a haber neveras conectadas con Google Assistant, pero al final el mensaje con el que yo me quedé es que Google, al menos Google y también Alexa, ojo, porque comparten una visión muy similar, es que quieren estar en nuestras casas y quieren entrar pues con dispositivos desde el controlador del termostato, iba a decir el controlador de temperatura, termostato, televisiones, neveras, por supuesto, incluso LG presentó Chloe, el robocito con los ojos cookies, no sé si te acuerdas de haberlo visto, que sí. Bueno, el objetivo que tiene ese robot es como una especie de centro de control de tu casa conectada, es decir, tú al robot le puedes decir, bájame la intensidad de las luces de mi casa. Lógicamente tienes que tener unas luces conectadas, porque si no, complicado que lo haga, pero al final claro, el mensaje es ese, que quieren entrar en nuestra casa y no quedarse solo en nuestros smartphones. Eso es, el robot me recuerda un poco al Zenbo de Asus, sí, de hace un par de años, creo. No es un, digamos, un formato de la electrónica de consumo que va a llegar pronto o que parece que la gente tenga interés casi ninguno en este tipo de robots un poco infantiloides, ¿no? No, y sobre todo porque al final no dejan de ser conceptos, y volviendo a mencionar otra vez a LG, sacaron ahí varios conceptos de robots. Uno de ellos era como una especie de mayordomo para hoteles, que lo que hacían era entregarte el periódico de cada día, te llamaba a la puerta y te sacaba una bandejita el robot y te entregaba el periódico de ese día, ¿no? Entonces, bueno, como ideas pueden ser más o menos ingeniosas, pero yo estoy contigo. O sea, yo creo que la mayor parte de ellos les queda mucho tiempo hasta que lleguen al mercado, y sobre todo ya no solo eso, sino que hasta que la gente se los compre, porque una cosa es que llegue al mercado y otra cosa es que la gente lo compre, claro. Claro, y una de las cosas que más me sorprendió es que, Amazon tenía el Amazon Echo, el Amazon Echo Show, que es este Amazon, que es como un iPad para la cocina, que es así. Sí. Hemos comentado mucho esta guerra, que luego la podemos
podemos comentar entre Google y Amazon, pero una de las novedades, al menos a mí de las más interesantes que pude ver desde fuera, es la introducción de soporte para pantallas dentro de Google Assistant. Sí, de hecho yo creo que eso va a ser bastante llamativo. Lenovo, por ejemplo, presentó ya una pantalla fíjate que es con la misma intención con la que el robot de LG, el controlador, como el metacontrolador de domótica de tu casa, ¿no? Y al final es una pantalla en la que, bueno, pues tú le hablas, tú le dices cosas. Quiero ver un programa de, yo qué sé, de deportes, por ejemplo. Entonces, eso está conectado a tu Wi-Fi, por supuesto, y conecta con tu televisión inteligente. O sea, que al final es como llevar a un paso más, que el asistente de Google dé un pasito más y que no sea solo pues estés en tu pantalla del móvil, sino que no por lo que puede hacer, porque novedades de lo que puede hacer Google Assistant no se han presentado nada nuevo, pero sí por casos de uso. Cuando tú tienes una pantalla de un teléfono y tienes un asistente de Google, hay un número limitado de cosas que puedes hacer con él. Si ya amplías a otros productos, desde una tele a un coche, lógicamente puedes hacer más cosas. Eso es, y yo creo que además se tienen que mover, o sea, es decir, está bien el concepto de la interfaz conversacional, sí, pero si puedes apoyarte en algún momento en darte un par de opciones, o sobre todo hay cosas que por voz pues no llegan, ¿no? Y obviamente la historia de la computación lo ha demostrado, siendo principalmente interacción a través de pantallas, pero sí es cierto que esto puede ayudar, ¿no? Sí, porque a ver, el reto para los asistentes no deja de ser esta proactividad, ¿no? Este carácter contextual que todos los asistentes deben tener para que no haya fricción y que no sea realmente un estorbo o un incordio tener que usarlos, porque esto tiene que ser fácil de usar y tiene que ser intuitivo, si no la gente no lo va a usar y va a escribir, que está acostumbrado a ello toda la vida, busca en Google y ya está. Si el asistente no logra eso, pues es complicado que dé ese paso que Google y Amazon intentan dar con los asistentes. ¿Esto de la pantalla? Por supuesto, es un paso más en esa dirección, pero yo creo que todavía no es suficiente. Es decir, vale, puedes interactuar con la pantalla y con tu voz, e incluso con la televisión, las televisiones nuevas de Sony, Panasonic y demás, puedes controlarlas ya por voz. Incluso les puedes decir cosas que ya no están relacionadas solo con la propia tele, es decir, no es solo cambiar de canal, subir o bajar de volumen, sino que también, como están conectadas las aplicaciones de Google, y aquí pienso en Google Maps, Google Fotos y demás, pues le puedes de pronto preguntar, oye, quiero ver las fotos que me hice en el Gran Cañón, por ejemplo, y te las muestra todas en la tele. Entonces, claro, sí que hay más usos, hay más posibilidades de interacción, pero claro, aquí hay otro dilema que es, uno, ¿quién está dispuesto a tener que hablarle todos los días a su nevera? Es decir, ¿por qué tengo que hablarle a mi nevera? Y sobre todo, ¿por qué me tiene que escuchar constantemente mi nevera para ello? Porque al final es una utilidad que equivale o que, digamos, tiene un compromiso, ¿no? Que es que te estén escuchando todo el rato. Y lo segundo es, ¿de verdad podemos hacer que todo sea inteligente? Es decir, ¿es necesario que todo sea inteligente, teniendo en cuenta especialmente el primer punto, que es a cambio de más datos, más información nuestra? Eso es una cosa que la sociedad lo va a tener que ir viendo. Yo creo que ha pasado con las plataformas sociales, es decir, vale, ok, nosotros tenemos este entretenimiento, esta fuente inagotable, ¿no? De horas y horas y horas de pantalla, ¿no? A cambio de nuestros datos, ¿no? O los juegos gratuitos, ¿no? El cambio de pagar X euros por un juego a que ahora sea gratuito, la sociedad se tiene que acostumbrar. ¿Es mejor? ¿Es peor? Bueno, lo hemos comentado en otras ocasiones. Lo que sí creo que sigue siendo el principal reto para estas interfaces de conversación al final es lo que nos comentaba Almo, el director de relaciones con los desarrolladores, hace un par de episodios de Kernel, que decía, bueno, es que es muy difícil con aprendizaje automático conseguir, digamos, hilar las conversaciones. Es como la gran asignatura pendiente, ¿no? Y no lo ha conseguido Baidu, no lo ha conseguido Amazon, no lo ha conseguido, por supuesto, Apple, y no lo ha conseguido aún Google, que digamos que puede ser es la que mejor, o la que yo esperaría que rompiera la patata en esto, porque si no, esto lleva un par de años, a nivel de Google Assistant lleva con nosotros mucho tiempo, pero en Estados Unidos, en los Google Home, los Amazon Echo, en Reino Unido, en Canadá, en Alemania, etcétera, siguen sirviendo y siguen siendo útiles, pero para como un subsegmento de todas las cosas que podemos hacer. Y si llegan pronto, si se intentan expandir muy pronto, si la gente lo va a desestimar o lo va a dejar detrás como en plan, vale, es muy inútil y no le va a dar una segunda oportunidad. Claro, yo fíjate, no creo que el problema vaya a ser tanto con que sean
inútiles o puedan tener más utilidades, sino por la manera en la que se están comunicando. Porque fíjate que otro de los mensajes que ha calado después de este CES 2018 es como que la inteligencia artificial llega ya a nuestras casas, ¿no? Claro, entonces a la gente cuando le dices inteligencia artificial, se piensan ya que va a ser la revolución de las máquinas. Esto y que vamos a tener un robot mayordomo pasado mañana, cuando no va a ser así. Es decir, estamos muy lejos de explotar todas las capacidades que tenía la inteligencia artificial. Ahora mismo es inteligencia artificial, a mí a veces incluso me da vergüenza llamarla inteligencia artificial porque no deja de ser un asistente que a lo mejor analiza bases de datos y te ofrece diferentes resultados, pero inteligencia artificial tiene que ser inteligente. Eso todavía no es. No, yo creo que digamos la gran parte del juguete que nos han dado de momento es que nos entienda, que entienda nuestra voz perfectamente, que sepa, digamos, la lista de palabras que componen la frase que hemos dicho, ¿vale? Que es un gran paso, es un gran salto, efectivamente, pero pues eso, hasta que comprendan los sentidos, los tonos, un montón de cosas, un montón de acentos, que por cierto esto es una cosa a comentar. Los acentos siguen siendo un gran reto, ¿no? Acentos, por ejemplo, en inglés, como el acento muy fuerte escocés o acentos australianos raros, irlandés, etcétera. Al final se trata de que tenga, o sea, para que estos asistentes aprendan y tengan cada vez más, digamos, input, es que tienen que usarse masivamente, es decir, necesitan una cantidad de gente usándolo extraordinaria. Entonces, claro, ahora mismo yo entiendo el dilema que tienen Google, Amazon y demás, porque necesitan una base muy grande de usuarios para que el asistente siga aprendiendo y por lo tanto siga mejorando, pero claro, tienen que convencer a los usuarios para que lo usen. Entonces, es esa la rueda, ¿no? La pescadilla que se mueve la cola. Y yo creo que de momento su mayor o su mejor intento es casi regalar estos productos, porque un dispositivo inteligente a $50 o a no sé cuántos euros, o embebido en tu móvil regalado, ¿sabes? Porque puedes tener un móvil de Android de 100 euros con un super asistente de la leche que antes era inimaginable, ¿no? Hace 4 años. Pues yo creo que eso es bastante interesante. Sí, y de hecho ya no es solo gratis para los usuarios, sino gratis también para los fabricantes que lo integran en los teléfonos o en los dispositivos. No recuerdo qué fabricante fue o si fue la propia Google que dijo, no, es que todo esto lo estamos dando gratis para que todos los desarrolladores puedan utilizarlo y puedan implementarlo en sus sistemas. Como diciendo, claro, si es que nos interesa que esto se adopte masivamente y si encima ya le cobráramos a los desarrolladores, a quien sea por ello, pues cerraría bastantes puertas, claro. No, hombre, es imposible. Yo creo que la época de cobrar por plataformas se ha quedado atrás, al menos para estas grandes empresas que viven de los datos que absorben, ¿no? No como, por ejemplo, para Adobe. Es decir, Adobe tiene que seguir ofreciendo sus herramientas de pago, pero bueno. En Google Assistant en español es una cosa que lo pregunto y lo dudo y no sé qué, porque en los teléfonos nuestros está en español. Sí. La gente que tenga el móvil en español, tú puedes hablar con él en español desde hace un par de meses o algo así. Creo que llega más o menos parejo. Octubre, con el Google Pixel 2. Noviembre, algo así. Y vale bien, funciona muy bien, pero el caso es que siguen sin vender estos productos en España. De hecho, el rumor que nosotros teníamos, o digamos que la intención de Google teóricamente era lanzarlo junto con el asistente que llegaba en español, es decir, lo esperábamos para finales de año, del 2017, pero no llegó. Entonces, claro, teniendo en cuenta que la gran presencia que ha tenido ahora en el CES, Google Assistant, pues yo me da la sensación de que está al caer. Incluso puede ser en el Mobile World Congress, como para darle continuidad a esta presencia que quiere tener Google. O sea, si Google quiere tener garantizada la presencia tanto en medios como en la mente de la gente, que al final es también algo importante, querrá seguir estando en grandes citas como el CES, luego el Mobile World Congress, en fin, yo me imagino que puede ser mobile un buen momento como para decir, estamos en España además y que sepáis que van a llegar a España, yo qué sé, a partir de marzo, ponte tú, ¿no? Como anunciar una fecha de puesta a la venta de estos productos. Entonces, no sé, yo la sensación que tengo es que debe estar al caer porque si no tiene, o no creo que no vayan a venderse en español porque Google nunca ha dicho lo contrario y no tiene sentido que lo retrasen más porque el hardware está ahí y el software está ahí, o sea que... Exacto, lo que se supone es que vas a ir en castellano de España, español de México y en español de Estados Unidos. No sé, o sea, obviamente hay español de España es un ente, digamos, muy difuso, pero el español de México eso ya es súper muy difuso, ¿no? Y el español de Estados Unidos, pues con todas las diferentes, digamos, trasfondos culturales de toda la gente que habla español en Estados Unidos, pues tiene que ser bastante difícil de hacer, pero bueno. Se supone que también llega en italiano, ¿no? Ahora, o bueno, en principio. Sí, en principio, sí, lenguas latinas, ya sabes lo que tiene, ¿no? Te iba a decir antes que en lo de Estados Unidos, claro, que se tienen que enfrentar a situaciones típico... Claro. Google, quiero vacunar la carpeta, es como, ¿cómo? Claro,
pasarle la aspiradora. Es que no es lo mismo, ¿sabes? El acento de los boricuas en Nueva York, el no sé qué, los dominicanos, los que sean, digamos, procedentes del norte de México, etcétera, todos los cubanos en Florida, un montón, ¿no? De diferentes trasfondos y diferentes acentos, que es que se te hace hasta para un nativo de español de cualquier otro país de América o de Europa, es complicado escucharlo, con lo cual para estas máquinas más. Entonces, al menos este año ha estado equilibrado Google Home versus Amazon Echo, ¿no? En el CES, cosa que el año pasado no está. Sí, porque al final, claro, Google ha dicho que va a llegar a unos dispositivos, Amazon ha dicho que va a llegar a los PCs, porque va a llegar a PCs con Windows. Ah, cierto. Entonces, claro, unos llegan a un sitio, otros llegan a otro, pero al final el objetivo, como decíamos hace unos minutillos, es queremos llegar a todos sitios. Entonces, estar en todas partes. Claro. Me hace mucha gracia, más que gracia, me resulta muy curioso el ímpetu de Amazon por ponerlo en dispositivos con Windows 10. Al final los fabricantes están tan necesitados de, en plan, el pequeño dólar o $2 que puedan rascar por cada ordenador vendido, porque Amazon no les venga preinstalado, etcétera. Uh-huh. Es interesante para ellos, pero sobre todo porque Windows 10 tiene Cortana preactivado, ¿no? Sí. Y se supone que Amazon y Microsoft anunciaron que Cortana iba a poder comunicarse con Alexa y viceversa. Eso es. No sé al final esto en qué ha quedado, pero bueno, también es cierto que vamos a tener que aprender a vivir, yo creo que con múltiples asistentes, pero sobre todo, por favor, yo creo que este es mi mensaje de que lo estoy viendo y lo estamos viendo. Como estos asistentes no se entiendan entre ellos, sí. Va a ser... O sea, yo creo que a lo mejor en Estados Unidos no, pero aquí hay que empezar a presionar a los burócratas de Bruselas para que empiecen a cortar bacalao y decir, mira, aquí os empezáis a interconectar o esto va a ser un cacao. No, y sobre todo porque va a ser peor para ellos, porque como en todos los mercados, la tendencia normalmente es a la consolidación. Es decir, no puedes tener 5 asistentes de voz funcionando y encima que no se entiendan entre ellos. Eso sería de loco. Y aquí en este caso... Sí, dime. No, y cada asistente hará mejor unas cosas y otros otras. Claro, eso es. Entonces, porque uno puede hacer unas cosas mejor que otras, lo bueno para todos los usuarios es que, uno, se entiendan y dos, que trabajen juntos, porque al final habrá un único asistente a lo mejor que adquiera patentes de uno y patentes de otro y que se convierta como en el mega asistente, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, como tú decías, nos tocará una etapa de convivencia. Sí, yo lo que veo aquí, ¿sabes qué veo? Como cuando llegó el iPhone, por ejemplo, iOS era bueno, ¿no? Era bueno de por sí. En su salida, pero recuerda que venía sin aplicaciones. Sí. Y Steve Jobs dijo, no, es que esto no necesita aplicaciones. Si quieres una aplicación, tienes este navegador tan bueno que es Safari, que es el mismo que el de Mac OS X, y te guardas la página en el escritorio. Y la gente tardó como 2 meses en hackearse las APIs y tal, y desarrollar sus propias aplicaciones en plan. Y luego, con la versión nueva del sistema operativo, la segunda, dijeron, venga, ya podéis desarrollar aplicaciones nativas, etcétera. Yo creo que esto es lo que va a pasar. No con aplicaciones, pero sí a lo mejor con, digamos, asistentes o habilidades o acciones específicas para un vertical, es decir, una aplicación que sea muy buena para el tiempo, una aplicación que sea muy buena para los deportes. Entonces, cuando yo le diga Alexa o Google o Siri, dime los deportes, me va a conectar con esa parte. No hace falta que Google desarrolle esa parte. A lo mejor Google le digo, dime el tiempo para hoy. Te digo, va a llover, perfecto. Pero si le digo, por favor, dime el tiempo para aquí, qué tipo de presión atmosférica, no sé qué, ¿sabes? Algo más avanzado. Ese tipo de asistentes o de partes que se puedan interconectar especializadas, yo creo que puede ser lo más interesante. Y bueno, hablando de tormentas, ¿qué pasó con lo del apagón? O sea, de repente, eso quiero que me lo contés, porque me has contado antes que de repente decía, no llovía, se fue la luz, estuvisteis como 2 horas sin luz. Sí, fueron como cerca de 2 horas. Esto fue solo en el centro de convenciones, no fue en todas Las Vegas. Sí. Y claro, volvíamos, es que a ver, Las Vegas no es una ciudad preparada para la lluvia. Entonces, claro, aparte de que había goteras, olía a humedad, en el centro de convenciones olía a humedad. Pues la carpa, iba a decir, el stand de Lyft, que estaba, lógicamente, a las afueras, porque estaban haciendo las pruebas estas de su coche autónomo y tenían que salir, entrar y demás, estaban en el parking, cerca del centro de convenciones, pues era una carpa. Entonces, claro, cuando estuvo lloviendo, la carpa estaba inundadísima y de hecho hasta tal punto que los trabajadores de allí, los propios de Lyft, tuvieron que sacar como varias escobas, como la carpa era como medio plasticosa, tenían que darle golpecitos al techo para que el agua cayera por los lados y no hiciera como una especie de bolsa y no se cargara la tienda. Entonces, claro, porque el peso del agua podía el peso podía, y de hecho hubo un momento en el que se rajó un poquito por estas medidas y empezó a entrar agua a saco. Entonces, claro, quiero decir que llovió mucho.
no es algo que fuera, han caído 4 gotas y Las Vegas, como es un desierto, no están preparados. Bueno, pues el apagón me imagino que afectó a temas de alimentación, desarrollo energético y ¡pum! Pues se fueron todas las luces. Es cierto, por ejemplo, que Samsung en su stand no se les fueron todas las luces porque ellos tenían energía de esta alternativa por si acaso estas cosas, ¿no? Pasan. Ajá, entonces hubo un montón de cosas de Samsung, por ejemplo, que no se les fueron las luces. Mira, siempre ha habido clases, ¿no? En todo, también en los apagones. Pero bueno, que al final fue como la anécdota de el evento tecnológico más grande del mundo está a oscuras, ¿no? Es como un titular interesante. Era irónico, ¿no? Sí, muy. Y bueno, me estabas comentando Lyft. Te montaste en el coche autónomo de Lyft. Bueno, en uno de los grandes acuerdos que tiene Lyft, la gente que escuche Mixio sabe la brasa que doy, ¿no? Lyft es una de las compañías más interesantes y Lyft no se está casando con nadie, está teniendo acuerdos con Cruise, General Motors, con la propia Aptiv, ¿no? Que son los en que te montaste y con más compañías. Es decir, está intentando desarrollar coches autónomos y diferentes flotas con diferentes empresas y tú te montaste en los de Aptiv. Eso, ¿no? Es, que es la compañía británica que lo que están haciendo es desarrollar pues un modelo de conducción autónoma, totalmente autónomo, ¿vale? Cuando yo me monté en el coche, bueno, ya me lo explicaron antes de entrar por si me llevaba un chasco, había un conductor de seguridad porque por temas legislativos él tiene que estar ahí por si pasa lo que sea, él es el responsable legal de todo lo que pase dentro y fuera del vehículo y simplemente se limitó a sacar el coche porque igualmente por motivos legales en Estados Unidos no puede arrancar un coche todavía autónomo ni tampoco puede estacionar. Si no tiene la licencia concreta para esa zona. Entonces, tanto para arrancar como para estacionar, tuvo que manejar el piloto y luego a su derecha, en el asiento de copiloto, estaba un ingeniero que básicamente era el que me estaba dando la chapa contándome pues así funciona, esta es la tecnología que hay detrás de ello. Entonces, el piloto este de seguridad estaba ahí con 1000 ojos. De hecho, a mí me dijeron que no podía dirigirme a él, no podía hablar con él, porque él tenía que estar completamente concentrado con 1000 ojos en la carretera por si en algún momento tenía que intervenir y tomar de nuevo la conducción. Sus manos estaban como posicionadas delante del volante, pero no estaban tocándolo, ¿sabes? Estaba como preparado por si acaso. Sus pies estaban relajados, pero también estaban cerca de los pedales. En cualquier caso, la experiencia fue, pues, hombre, yo tampoco me esperaba algo espectacular, ¿no? Pero me esperaba, yo qué sé, pues un frenazo o algo, alguna curiosidad o algo, pero en realidad fue un viaje tan tranquilo, o sea, no pasó nada. Es decir, hubo un momento en el que 2 peatones se cruzaron así porque no miraron, pero lo típico que cruzan, mirar la carretera, y el coche como que frenó un poquito la marcha, pues como 10 metros antes de cruzarse con ellos, ¿sabes? O sea, que el coche los vio con antelación y ya empezó a frenar. Luego sí que hubo un momento un poquillo más crítico, por decirlo de alguna manera, porque tampoco fue para tanto, y es que había 3 carriles, estábamos detenidos en un semáforo, ya sabes, la gente de lluvia, mucho tráfico, en fin, todas estas cosas que pasan con la lluvia, y al ponerse el verde del semáforo, un coche no puso el intermitente y quería pasar del carril de la derecha al del medio para utilizar el del medio para adelantar, ¿vale? Entonces esto lo hizo en cuestión de segundos y claro, se interpuso en nuestro camino, en el camino del coche autónomo. ¿Qué hizo el coche? Bajó la velocidad, ahí sí que dio un pequeño freno un poco más brusco, pero nada en plan de esto que te echa para adelante como si fuera un accidente, sino que fue un poquito más brusco de lo habitual, pero nada que no haga un humano. Es decir, con el mensaje que yo me quedo al final es que si a mí me tapan los ojos, yo no me habría dado cuenta de que no había una persona conduciendo. O sea, es... Claro, o lo típico, que te montas en el taxi y literalmente no dices casi ni hola, te pones a mirar el móvil hasta que te cobran tal cual. Y te bajas, ¿no? Sí, la única interacción que tú tienes que hacer es, tienes como una especie de tablet en la parte de atrás, en la parte del centro, y ahí tienes que darle a comenzar. Cuando tú estás preparado, le vas a comenzar el viaje, entonces ya a partir de entonces el viaje empieza y cuando llegas al destino tienes que darle a acabar, porque si no, pues no, el coche no da por finalizado el trayecto. Es la única interacción que tú tienes que hacer. Por supuesto, en la aplicación, cuando tú pides el coche, te dice dónde vas a ir. En este caso, los destinos estaban capados, creo que a 15 o 20 destinos, que todos eran hoteles del CES, lógicamente, y con principio o con final, el centro de convenciones de Las Vegas. Entonces, claro, pues tú decías, yo quiero ir al centro de convenciones, al hotel New York, o yo que sé, al Wynn o la que sea. Y el pues te llevaba.
Así que, y la interacción era esa. Básicamente tú antes de pedirlo tenías que decirle dónde ibas. Claro, no, como cuando pides un Lyft o un Uber normal de toda la vida, un Cabify. Como cuando pides un taxi normal, no hay nada nuevo en el proceso, es a lo que me refiero. No, pues voy a enlazar, porque has grabado un vídeo, Sí. Tu experiencia en el coche, lo voy a enlazar, la gente que lo quiera ver, o sea, que se haya quedado con la copla, quiera ver toda la experiencia de César en el Aptiv, bueno, en el Lyft con tecnología de Aptiv, que por cierto, todos los sensores, digamos, la macedonia de sensores que tienen por fuera, en los de Aptiv, o sea, en los que están, digamos, retrofiteados, no sé cómo se dice muy bien, por Aptiv, no se notan mucho, no se diferencian mucho de un coche. No, de hecho están bastante bien camuflados. Hay, por ejemplo, uno en el espejo retrovisor. Ahí, lo que pasa es que como tiene la misma pintura del coche, o son del mismo color, pues no se nota nada raro. Y de hecho, la gente no percibía, había que fijarse muy bien que era un coche autónomo. Eso es. Porque, claro, normalmente los coches autónomos tienen estos sensores por todos lados y parecen como con una araña encima, ¿sabes? Pero aquí no, esto estaba bastante bien disimulado. Es lo que bueno, los de los últimos 2 años, normalmente lo que va arriba, la coronita esta, es el LiDAR. Y bueno, que le llaman el cubo del Kentucky Fried Chicken, porque es del mismo tamaño hasta hace poco, o sea que los están reduciendo mucho, ya sabes. Sí. Casi cada trimestre hay como un avance súper grande en este tipo de tecnología, algunos de los proveedores de LiDARs. Y claro, si tú estás en San Francisco, por ejemplo, que es relativamente común ir viendo ya coches autónomos de diferentes empresas que están probándolos, dices, vale, y tú vas en tu coche o en tu bici o andando, etcétera, ves un coche con el cubo del Kentucky Fried Chicken arriba y sabes que es un coche autónomo y adaptas tu conducción a él, ¿no? Aunque sea como mera curiosidad. Pero cuando se reduce, cuando pasa desapercibido, le va a pasar como el señor este que ha salido en el semáforo un poco pitado. Te esperas que sea un humano, no sé qué. Y que tenga una reacción como humano, claro, efectivamente. Ese es el gran... Claro, hecho, que te pite y que no sé qué. Lo que nos comentaron que solo hubo un accidente con él en las fases de prueba y era no por el problema o un fallo del propio coche, sino que que se chocó alguien contra el coche autónomo, no fue al revés. O sea, no fue error del coche autónomo, fue error de la persona que se chocó contra el coche autónomo. Eso es. Sí, también le ha pasado lo mismo a Waymo. Dice, cuando vez que Waymo hacía no sé cuantísimos cientos de millas o cientos de miles de millas, ¿no? O actualizaban, decían, bueno, 3 millones de millas, 4 millones de millas recorridas en modo autónomo. Y salía en la prensa, no, ha tenido un accidente porque lo tienen que decir las autoridades y los registros quedan públicos. Y siempre era en plan, un señor que se ha empotrado, ¿no? O algo así. Bueno, leves golpes, ¿no? Contra el coche de huevito de Waymo, pero que queda claro un poco, ¿no? Y se están proponiendo en diferentes legislaturas, en diferentes legislaciones, incorporar algún tipo de distintivo a los coches autónomos, a nivel de matrículas, a nivel de, como por ejemplo los coches, los taxis, etcétera, que indique en plan, esto es un coche autónomo, no te esperes que esto es una persona, ¿no? A lo mejor durante estos... Debería llevarlo, claro, lógicamente, porque tu actitud contra ese vehículo tiene que ser diferente. O sea, tú con un humano puedes esperar, que está mal, porque no puedes prever el comportamiento de una persona, sino tú tener en todo momento el control del coche. Vale, estupendo. Pero si es un coche autónomo y sobre todo en un mundo en el que todavía los coches no son autónomos, pues hay que, digamos, identificarlos claramente por lo que pueda pasar, al menos al principio. Y otra gente, dentro del campo del desarrollo de los coches autónomos, decían o explicaban, no, lo mejor es que no tengan ningún distintivo, ¿no? A no ser que lo notes tú por fuera, pues porque tiene forma de patata y no hay nadie a bordo, ¿no? Que lo veas tú cuando estás en el semáforo al lado. Pero decían que es mejor que la gente condujese de forma normal, porque si no, digamos, el aprendizaje de las flotas iba a estar un poco torcido. Si la gente reaccionaba como de forma distinta a que se esperaran que fuera una persona. Por eso, no sé si acuerdas que al menos salió un mixio de una universidad que estuvo probando un supuesto coche autónomo en una furgoneta, pero realmente había uno de los estudiantes, uno de los undergrad, disfrazado dentro o haciéndose pasar por el asiento de conductor, ¿no? Entonces él iba manejando el volante desde abajo un poquito, pero claro, cuando paraba el semáforo, tú mirabas y no veías a nadie. Y era para ir grabando con cámaras cómo reaccionaba la gente. Y esto es un subcampo, ¿no? del aprendizaje automático para la conducción autónoma bastante interesante. Sí, imagínate que eres un guardia, un policía o un control de tráfico y ves un coche de repente que va vacío. Vamos, yo cogería mi coche y iría detrás de él. Vamos, aquí hay algo raro. Entonces, eso yo creo que, mi posición es que hay que identificarlos, al menos por ahora. Yo creo que sería lo bueno, o sea, porque sabemos que de 2019 al 2021 va a haber una implantación o una rampa de lanzamiento, ¿no? De los coches autónomos en diferentes grandes ciudades, a nivel sobre todo de flotas, al principio, de flotas de taxis, coches de coche compartido, etcétera, y va a haber que identificarlos. En 2030 ya veremos, ¿no? ¿Sabes a lo que me refiero?
Dentro de unos años ya a lo mejor ya vemos, no hace falta. O empiezan a identificar los coches donde va un humano. Es decir, cuidado, Al revés, ¿no? que aquí va conducido por un ente biológico. En vez de peligro bebé a bordo, peligro humano a bordo. Tal cual. Y bueno, no tenemos mucho tiempo ya, pero me gustaría comentar porque se ha confirmado que el Galaxy S9 se retrasa para el Mobile World Congress. Hubo estos rumores de que a lo mejor enseñaban un poquito la patita en el CES. Al final no ha sido así. LG sí fue al CES, fue uno de sus CEOs o uno de sus grandes directivos, no recuerdo muy bien quién, y dijo que esto de los teléfonos, la renovación anual de teléfonos forzosamente cada 12 meses como un reloj, que se había acabado, lo cual me parece bastante interesante. Sí, es lógico. En algún punto se tiene que acabar. Claro, no necesariamente significa que LG vaya, digamos, a despriorizar o a cada vez en plan, bueno, pues sacamos este teléfono cada 15 meses, luego cada 18, luego a lo mejor lo renovamos un poco así, pero claro, cada 12 meses como un reloj, pues no todas las empresas se lo pueden permitir, sobre todo si no están teniendo un súper gran éxito a nivel financiero. Y sobre todo como LG, que ya tuvo el chasco del tema este modular, entonces claro, pecaron, bueno, fueron bien porque experimentaron, lo hicieron bien, pero claro, se pegaron un chasco ahí enorme. Entonces dijeron, pues ¿para qué nos vamos a meter prisa en cada 12 meses sacar un teléfono si a lo mejor en el 13 mes, en el mes número 13, podemos tener un teléfono mejor acabado y con mejores prestaciones? Yo creo que ahora mismo LG está en un punto más de mirar posicionamiento de calidad antes que ser primeros o llegar antes que nadie, creo yo. Hacen bien, porque a mí el G6 me gustó mucho. Sí, el V30 es una máquina también, o sea... Y el V30 también está muy bien. Sí. Entonces, este año yo creo que el S8 estuvo tan a punto de rozar, y el Note 8 sobre todo, ¿no? Cosas tan buenas, ¿no? Y, o sea, hubo como dos quejas generalizadas. La posición del sensor de huellas, es en plan, no sé qué, hubo mucha queja, y que se deslizó, y que era como muy resbaladizo. Sí. Si solucionan esas dos cosas, con el procesador nuevo, más refinado no sé qué, no hacen la cagada del botón específico de Bixby, que por cierto, veremos, hemos hablado mucho de asistentes y quería comentar esto. Es imposible que quiten Google Assistant en el S9, va a seguir estando ahí, pero vamos a ver cómo evoluciona Bixby, porque digamos dentro del campo de los asistentes de momento es como el que menos piensa la gente, ¿no? El que menos, digamos, noticias acapara. Pero es muy distinto, es distinto y hace las cosas de forma distinta, las hace un poco más, digamos, como lo harías tú como persona, ¿no? Interactúa con el móvil. Efectivamente, es muy distinto, pero y una cosa que tampoco hay que pasar por alto es que va a estar en los teléfonos Samsung, que no son poca cosa de poco en el mercado, y va a estar también a partir de ahora en televisiones. Es decir, Bixby va a llegar a las televisiones de Samsung. Va a llegar también a los tipo neveras y demás, también quieren meter Bixby. O sea que Samsung no se ha dado todavía por vencido con su asistente y yo creo que va a dar que hablar, al menos en los próximos meses. Aunque, como comentábamos, yo creo que la tendencia va a ser a condensar todo en uno o dos asistentes, o quizá en microasistentes que estén especializados, como hemos comentado también. Pero bueno, que ahí está Samsung con su Bixby. Eso es, no se pueden permitir, de la misma forma que hubo esos tiranteces con Google y vamos a hacer nuestra propia versión de Android, ¿no? Que se supone o se sabe que Samsung tenía los planes preparados en caso de que, ¿no? De que algo malo ocurriese en la relación esta de amor-odio, de necesidad rara que tienen de simbiosis rara con Google, pero no están preparados para, digamos, quitar Google Assistant, con lo cual esperemos que al menos sean interoperables ambos asistentes. Bueno, César, pues ya yo creo que la próxima gran cita es el Mobile World Congress dentro de mes y medio. Sin duda. Así que a ver qué nos presentan ahí. Obviamente el S9 y el S9 Plus de Samsung. Un montón de más de novedades, de presentaciones. Muchas gracias por estar en Kernel. A ti por invitarme. Y a vosotros, hasta la semana que viene.